Tipo 4, poner esos costos anteriores en el tiempo. Miren este, tarea 111, ¿sí? Esa tarea, de acuerdo con la programación, de acuerdo con el cronograma, esa tarea se va a hacer toda entre septiembre y octubre. Por lo tanto, lo que cuesta esa tarea va todo completamente incluido en el septiembre y octubre. Y así, tarea 113. Esto es lo que yo les digo, que uno lo automatiza, por ejemplo, con un proyecto o algo así. Cuando yo le meto a proyecto toda la información de los recursos que requiero para llevar a cabo una tarea, él me hace todos estos casos. ¿Estamos? Al final, ¿qué tengo yo? Miren, voy a mostrarles una tarea que cruce dos periodos, porque estas están todas concentradas en el mismo periodo, septiembre-octubre. ¿Ok? Miren, para que no, es que le veo una cara de toda rara. Por ejemplo, esta tarea 1.1, miren, me dice que la voy a llevar a cabo entre el 1709, ¿cierto? 1709 porque dura un día. ¿Ok? Y 09 es el noveno mes, o sea, septiembre, ¿no? ¿Sí? Por eso acá esa tarea aparece cargada en ese periodo. ¿Qué quiere decir 6.925.680? Es lo que me cuesta la tarea. ¿Ok? Lo que me cuesta la tarea. Porque septiembre, no septiembre. Tú decides. ¿Entiendes? Yo, para efectos del ejercicio, lo que le dé la gana. De 15 a 15. Eso. ¿Vale? Y tú decides si lo hago mensual, quincenal, semanal. ¿Vale? Tú acumulas, tú decides cada cuánto vas a acumular. Porque fíjate que aquí abajo, ¿qué es lo que tengo? El acumulado, ¿sí ves? O sea, es que se me metió una palabra en inglés. En español es como un periodo. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo con esto? Fíjate, lo que me cuesta cada una de estas tareas en este periodo. O sea, para hacer yo el proyecto, el primer periodo, tengo que tener disponibles 10 millones. El primer periodo está dando septiembre-octubre, ¿no? Para el ejemplo. ¿Vale? Tengo que tener disponibles 10.790.144. ¿Vale? ¿Qué pasa si no los tengo? Pues que voy a pagar y no tengo con qué pagar. Entonces la gente me empieza a mirar mal, los contratistas, la gente dice, usted me está explotando. Desde la explotación del pueblo por el pueblo, todas esas cosas. ¿Vale? El pueblo unido jamás será vencido. Y así. Piensen que el acumulado para el segundo periodo serían 17.118.000 y así. Esto que está aquí, que es el último periodo que estoy llevando de control, ¿sí? 1801. Vamos a ver si es verdad. Los costos directos, ¿cierto? 1801. ¿Ok? Porque aquí en el flujo de caja, en el presupuesto tipo 4, solo voy a controlar los costos directos. ¿Sí? Los costos directos. Cuando hagan el taller de valor ganado, ustedes se van a untar de esto. Ahora les estoy explicando, pero en el taller ustedes van a untarse. ¿Cómo construir esto? Ahí a pegar con un Excel. ¿Vale? Para que vean cómo se hacen las lógicas y todo eso. Este es mi flujo de caja. O sea, que si yo quiero controlar mi proyecto o quiero que mi proyecto no se me pare, ¿cierto? Yo tendría que decirle, tengo que tener disponibles 10 millones y pico para poder cubrir el primer periodo. ¿Ok? El segundo, los 6 millones estos que están aquí y por ahí para abajo. ¿Estamos? Eso es el presupuesto tipo, ¿qué? 4. Entonces, aquí con esto ustedes ven que voy de la planilla al 3 y ya, con el 3 y el cronograma voy al 4. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué me queda faltando de esta parte del presupuesto?
una cosa que se llama, este es el ejemplo de los presupuestos. ¿Qué más, Carlos? Uy, está muy elegante. Esta es la estructura para los proyectos de regalías. Por eso es la que les decía que esto está estructurado por rubros. Debajo de esto que hay un montón de plantillas por cada uno de estos rubros donde aparece detallado toda la información. O sea que estos valores son realmente unos acumulados de esas plantillas, hojas de cálculo que tengo yo para cada uno de estos rubros. ¿Qué me falta simplemente para cerrar el tema del presupuesto y salir corriendo todos a los... Qué gusto, ¿no? Eso es valor. Bueno, falta una cosa que la comentamos también cuando hablábamos de los plazos y ahora es lo que aplica al presupuesto. Una palabra encajar. Fíjense, ahora ya que tengo que encajar este presupuesto 3, que lo acabo de elaborar con mayor nivel de detalle, lo tengo que encajar ¿en dónde? En el presupuesto 2. ¿Por qué? Porque el 2 fue el que me aprobaron. ¿Vale? Ese fue el que me aprobaron. Entonces, eso es lo que aparece aquí. ¿Sí? El caso, digamos, que uno quisiera que ocurra es que encaje, ¿cierto? Es decir, que te dé alrededor del que te aprobaron. Te baja un poquito arriba, pero te dé. ¿Sí? Recuerden que hay una tolerancia para este que está entre -5 y +15. Uno puede tener una variabilidad aceptable ahí, porque mucho de eso lo corrijo yo en ejecución. ¿Vale? Eso es lo que está encajado. ¿Qué pasa cuando me da el 3 menor que el 2? Apreciablemente menor. Es decir, que el que acabo de hacer, con más información, me da por debajo notablemente del 2, que se sale de ese rango que les acabo de decir. Es decir, que tengo una diferencia de -15, es decir, el último que hice, el 3, me dio menos, mucho menos que el eso tan bueno, eso tengo que ser prudente porque tengo que volver a revisar de golpe se me está escapando trabajo, ¿sí? O estoy utilizando cotizaciones que no son, o estoy usando valores de hora o cosas que no son correctas, etc. Es decir, a priori no puedo decir, ay, pues ahora me bajo esa platica en un viaje a Cancún. Hacemos una misión a Cancún. Ahora que están de moda las misiones, vamos a Cancún de misión, ¿no? Para desestresarnos, como el del hospital de ¿sí? Hay que revisar los costos indirectos y los imprevistos porque de golpe se me pueden estar escapando cosas así. O, ¿qué pasa si después de toda esa revisión digo, uy, no, esto me dio menos que lo que me aprobaron? Una opción, si eso es dinero público, pues ustedes saben que tiene que ser estrictamente estrictos, pero puede haber en algunos casos una opción y es que yo acelero el proyecto. O sea, puedo meter más recursos para terminar antes de los plazos que tengo. ¿Vale? Eso a veces se puede, a veces no. Si no es así, pues simplemente esto es dinero, me toca devolver. No lo voy a usar. Esto es lo que la gente que trabaja en obra civil resuelve con una cosa que ellos llaman el AIU. ¿Sí? El AIU, ¿qué es? Administración, imprevistos y utilidades. O sea que cuando me dan esos márgenes, los civiles, ¿en qué convierten esos márgenes? En utilidades. ¿Ok? En el sector público, por ejemplo, la universidad no considera utilidades, siempre considera la palabra excedente. ¿Sí? Puedo generar humos excedentes. Que le supone que esta universidad no tiene un carácter de ánimo. Pero eso es excedente, por ahí manejar cualquier tipo de proyecto. No, por eso te digo, cuando son con entidades públicas, ahí no hay excedente. Sobra plata, no lo es. ¿Vale?
Pero, por ejemplo, yo he hecho proyectos con otras entidades públicas y ahí sí uno negocia un total y si a vos te sobra, así como si te queda faltando, mortis, ¿sí? Pero si te sobra son excelentes. No te dan empresa de nada. ¿Cómo? Por ejemplo, en el caso de proyectos de regalías, ¿sí? Cuando vos haces regalías, tenés que ejecutar lo que dijiste. Y si ejecutar lo que dijiste y te sobra dinero, tenés que devolver eso. O los ministerios. ¿Vale? Porque eso es plata del Estado y el Estado sí comprueba. 10 pesos de que se lo gastó. Y estos 5 pesos no se lo ha gastado en nada, me devuelven mis. Incluso fíjate que cuando el Estado, perdón, en el caso del Ministerio de Hacienda, te pida dinero, tienes que devolver hasta lo que generan los bancos de salud. Porque suelen ser rubros, cantidades importantes, ¿cierto? O sea, que yo lo meto 1.000 millones, 5.000 millones de pesos en un banco y eso genera una rendimiento saldo. El Estado exige que tú les devuelvas a la gente. Porque eso es plata del Estado, evidentemente. ¿Qué pasa si está por encima? Otra vez, esta es otra forma de organizarlos. Riesgos técnicos, externos, organizacionales o de la gestión del proyecto. Esa es la estructura. Este es el punto de partida aquí. Arrancamos por identificar el riesgo. ¿Vale? Identificar el riesgo. Bueno, todos los riesgos, por definición, todos están asociados a la incertidumbre. ¿Ok? Todos los riesgos están asociados a la incertidumbre. Lo que vamos a encontrar son riesgos que nosotros podemos predecir la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo, si se dispara o no. Hay otros riesgos que son completamente impredecibles. Uno no tiene ni idea de si eso va a ocurrir o no va a ocurrir. ¿Vale? Ese es el mundo de los riesgos en total y hay gente que se dedica a eso. Los que hacen seguros, pues viven de eso. Sí, por eso yo a mí me llaman y digo, mira, llámeme y me ofrecen un seguro como que de buena vibra. Porque todos los seguros que a uno le ofrecen son de mala vibra. Que si usted se enferma, que si usted lo atrapa, que si usted lo roba, que si le hacen un paseo, ustedes son como la desgracia infinita, ¿no? Todo el tiempo le están a uno como queriendo echar la sal, ¿no? Bueno, lo que estamos haciendo siempre con los riesgos es reconocer situaciones. Claro lo que decía, o la reconozco a través de una estructura de segregación de riesgo o hago un reconocimiento en general. Por ejemplo, yo contrato un personal para mi proyecto y yo que asumo la idoneidad. Entonces yo digo, contraté a los que somos. Eso no siempre ocurre así. ¿Sí? Uno contrata gente y hay gente que no cree que sí, y resulta que la verdad, pero pues no. Pues es un sí sospechoso, un poco raro. ¿Sí? Una cierta tecnología, ¿cierto? Que yo estoy asumiendo que esta tecnología se va a comportar muy cómodo, que para arreglar. O los grupos de interés, o los cooperantes, o los que sea, que uno espera que participen de una cierta manera y a la hora de la verdad, nada. La disponibilidad de los recursos, lo que estamos hablando ahora, ya sean como fondos, que los tiene aprobados y los puede disponer o no, o ya sea porque usted quiere usar esos fondos para comprar cosas que usted necesita. Uno supone una eficiencia administrativa, todos suponemos eso. Pero la realidad no necesariamente es así. Aunque yo siempre lo digo, reconozco que en ese sentido la honestidad, la mayoría de la gente hace un esfuerzo importante para que las cosas funcionen. ¿Okay? En el sector público no es fácil. Las compras y eso no son fáciles. Siempre hay una serie de condiciones que complejizan todo. Entonces, la
Esta es la base que yo utilizo. Yo trabajo mis proyectos a partir de esto. Yo no trabajo con estructuras de desagregación, trabajo con supuestos. Yo asumo un conjunto de supuestos, ¿sí? Y a partir de esos supuestos es que identifico los riesgos. Aquí les he dado como unos ejemplos de esos supuestos. Yo supongo, vuelvo y les digo, que contrato a la gente que necesito y que es idónea, que todo va a fluir bien, que etcétera. Lo que yo necesito ahí va a funcionar bien. Esos son supuestos. El que estos supuestos no se cumplan son los que me generan los riesgos que afectan mi alcance. Que si yo supongo la idoneidad del personal, pero no es un personal idóneo, ¿qué me va a afectar eso? El alcance, los plazos, el presupuesto. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona todo esto. El primer paso, ¿cuál es? Ya lo dijimos, usted tiene que identificar los riesgos que pueden llegar a afectar su proyecto. Ese es el primer paso. ¿Cuáles son los riesgos que pueden llegar a afectar su proyecto? Ya les dije que tiene dos fuentes, o las estructuras de desagregación o tú haces un ejercicio de supuesto. Oiga, yo estoy haciendo, estoy definiendo este alcance y yo qué supuesto estoy haciendo aquí con esa. Yo estoy definiendo que esta actividad y esta tarea duran tantos días, ¿qué supuesto se está haciendo? ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo suponer que no llueve, es una temporada seca. ¿Okay? Entonces, lo primero es identificar supuestos. Y a partir de los supuestos, riesgos que engendran esos supuestos. Segundo, tengo que priorizar estos riesgos que hemos identificado. ¿Cómo los priorizamos? A través de calificar los riesgos. Esto que estoy contando es lo que hace todo el que trabaja en riesgos. O sea, usted va a un banco y usted tiene una calificación de riesgo. ¿Sí? Cuando usted entra al banco, ya lo tiene estudiado. Usted tiene una calificación. ¿Vale? Y esa calificación de riesgo, ¿cómo se construye? A través de la probabilidad de ocurrencia del riesgo por el impacto de ese riesgo. Es decir, yo ya identifiqué, ¿cierto?, que el riesgo que tengo es un riesgo asociado al talento humano que tengo en el proyecto. Es decir, que no tengo el talento humano que yo quisiera tener en mi proyecto. Entonces, eso me genera como riesgo una pérdida de calidad en los entregables. Es el riesgo que tengo yo. Entonces, yo, para poder priorizar esos riesgos, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo contra el impacto sobre el alcance, los plazos o el presupuesto? Así se califican los riesgos. Entonces, ¿qué tenemos? A partir de la calificación del riesgo, yo puedo calificar el riesgo si eso no es relevante al proyecto, ¿sí? O a la organización propietaria del proyecto. Si es un riesgo sobre el cual yo me puedo responsabilizar, hay riesgos que, por ejemplo, que yo no me puedo responsabilizar. Pero sobre la idoneidad del personal, yo sí me puedo responsabilizar. ¿Sí? Y lo puedo advertir. Si a mí me van a contratar gente que no corresponde al perfil que yo necesito, tengo que advertir eso. Y las que esto va a generar estabilidad. Y así, ¿estaba mi responsabilidad o no? Y si le puedo o no le puedo proponer una respuesta a eso. ¿Ok? Entonces, vamos en dos pasos. Primer paso, ¿cuál es? Identificar los riesgos. Segundo, calificarlo. Entonces, vamos a ver cómo se maneja eso. Voy a contarles así en grueso y luego vamos a hacer unos ejercicios. Primero, la probabilidad de ocurrencia. Entonces, la probabilidad de ocurrencia, ustedes ya lo saben, del riesgo, que se da entre 0 y 1. Yo puedo tener una probabilidad que está definida con una escala ordinal o carácter que está aquí para el impacto y también aplica para la probabilidad. Si aquí hay un estadístico, pues yo puedo hablar bobada. Cuando
La mayoría de estas cosas nosotros las manejamos a ojo de buen cubero. Porque si yo, por ejemplo, quisiera, ¿cierto?, encontrar cuál es la probabilidad de ocurrencia de un evento riesgoso, los que vieron probabilidad saben lo que eso significa. O sea, tengo que tener un montón de datos históricos, establecer una hipótesis que me lleva a determinar cuál es la función o la distribución de probabilidad que representa mejor esa variable, y ya con eso es que yo puedo decir, es que la probabilidad de esto es 30, 40, 50. Aquí lo hacemos, saca un póngale, o sea, basado en la pura experiencia. ¿Está? Porque si no, imagínense lo que fuera hacer todo esto para todos los riesgos que yo identifique en un proyecto, pues no terminaríamos esa validad nunca, 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 o sea, simplemente nunca. Sin embargo, cuando se hacen proyectos que son megaproyectos, hay gente que está completamente especializada en eso. O sea, ellos lo único que hacen es gestión de riesgo. Y ellos sí lo hacen con muchísima formalidad. ¿Por qué? Porque se están arriesgando capitales muy grandes, que ahí sí se justifica tener un equipo que me haga gestión de riesgo exclusivamente en la plataforma. Pero para la inmensa mayoría de los proyectos, vamos a ver ahora, ¿cierto?, que yo califico la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Yo soy el experto y por mi propia experiencia yo digo, póngale esto. ¿Sí? Y el impacto también lo calificamos, recuerden, el impacto sería ¿sobre qué? Sobre alcance, plazo, presupuesto y calidad. ¿Vale? ¿Cuál es el impacto? Y pueden ser la ordinal y la cardinal. En la mayoría de los casos, uno utiliza una escala ordinal para probabilidad y una escala ordinal para el impacto. Porque es más fácil decir yo, ese riesgo es muy alto, a decir es 73%. ¿Entienden? Para el experto es más fácil decir es muy alto, o es alto, o es medio, o es bajo. Es muy bajo. A decir es que es del 5.43%. ¿Ah? Con esto, entonces, yo tengo que identificar la probabilidad de impacto. ¿Cómo lo hacemos? Aquí están las técnicas que les decía, las de expertos. Es lo que les estoy comentando, ¿cierto? Los expertos o el experto dice, no, la probabilidad de eso es muy baja. O al contrario, si aquí ya hemos hecho cosas de ellas y nos contratan gente que nada que ver, ¿vale? De la probabilidad es alta. Expertos en entrevistas o el método Delphi, que imagino ustedes conocen más o menos que es. ¿Alguien no conoce qué es el método Delphi? Yo tampoco. El método Delphi es una forma de trabajar con grupos de expertos. Pero supongamos que aquí estamos todos y somos expertos sobre eso, sobre análisis de riesgos. Entonces yo digo, venga, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de tal riesgo? Y ustedes, de forma secreta, cada uno emite un valor. Cada una emite un valor. Lo que estoy modelando, recojo esos valores y elimino los extremos. ¿Sí? El más alto y el más bajo. Y les devuelvo esa información a ustedes. Ustedes, a partir de esa información, emiten otra vez otro valor. O sea, lo que yo estoy haciendo como modelador, y eso es lo que hace el método, es ir llevando al grupo a que converta, hasta llegar a un concepto. Eso es lo que hace el método. Y el grupo está eliminando los dos valores extremos. Eso siempre va llevando a la gente a que vaya encontrando, casi siempre en la tercera ronda, uno ya tiene un valor de eso. ¿Sí? Por eso funciona bastante. La otra es información histórica, ¿cierto? Claro que yo les decía que es lo que hacen los expertos, ¿cierto? Por ejemplo, tienen información histórica de las épocas de lluvia en Cali. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que llueva en noviembre? Ya tenemos mucha información histórica y ellos agarran y procesan y dicen que la probabilidad de que llueva en noviembre es tan. Recuerden que es una probabilidad, ¿no? Y eso es lo que hace el riesgo. Es una probabilidad. Y la otra es la simulación Monte Carlo. ¿Alguien no sabe qué es la simulación?
No, lo tengo que explicar yo. Cuando uno no tiene datos históricos sobre un evento riesgoso, cualquier cosa, uno utiliza una cosa que se llama simulación Monte Carlo. Y es que yo busco un generador de números aleatorios que me generan unos números de un rango. Por ejemplo, en este caso, la probabilidad entre 0 y 1. Entonces yo empiezo a generar números aleatorios entre 0 y 1, y eso, después de unas ciertas iteraciones, me va a dar un valor. Estoy resumiendo así una forma muy justa. Después de un cierto número de interacciones, me da un valor que me da una confianza dependiendo de la que yo necesito. Yo, por ejemplo, necesito una confianza del 90%. Entonces, genero muchísimos números aleatorios dentro de un rango. Y eso me va a dar una convergencia hasta que me dice, póngale tanto con esta confianza. Siempre resumen. ¿Sí? Simulación. Eso se usa muchísimo en ingeniería industrial, ¿no? Porque para muchos fenómenos que no tengo datos históricos, esto es muy confiable para determinar el comportamiento de una variable. Un posible comportamiento. Bueno, al final, ¿qué tengo? La calificación o el nivel de riesgo. ¿Qué es eso? La probabilidad por el impacto. Entonces, ¿qué tengo aquí? Una calificación que puede ser numérica también o puede ser ordinal, bajo, moderado o alto riesgo. Eso es todo lo que hacemos. Todo el que hace gestión de riesgos hace esos 3 pasos que les acabo de decir. ¿Vale? Simplemente identifico el riesgo, ¿sí? Lo califico y lo priorizo. ¿Sí? Lo priorizo. Eso es todo lo que se hace. Y luego veremos que a partir de la prioridad se establece la respuesta. ¿Qué respuesta le vamos a dar? Entonces, fíjense que esto tiene una manera de hacerlo, es, por ejemplo, esto son unas tablas que ya están. La gente que trabaja en riesgos tiene ya muchas de estas cosas codificadas. Entonces, aquí, por ejemplo, hay unas tablas. Fíjense, aquí, por ejemplo, yo que tengo. Esto sería, ¿sí?, el impacto. Si el riesgo se dispara y me genera un incremento insignificante del costo, ¿sí?, entonces su impacto está definido como muy bajo en cardinal, o ordinal sería 0.05. ¿Sí? Y así se va. Si el riesgo se dispara y me genera un incremento de más del 20% en el presupuesto, entonces lo puedo calificar como de impacto muy alto o 0.8. ¿Ok? Son tablas. Esto, pues les digo que en proyectos, en general en el mundo del ser humano, la gente que trabaja en riesgos laborales o cosas de esto ya lo tiene muy codificado. Muy codificado. Esta es una forma de hacer eso. Pero esto es lo que yo les digo, que es lo que hace uno en la mayoría de los proyectos a ojo de buen cubierto. ¿Ok? Es decir, que yo reconozco el riesgo y digo, si este riesgo se dispara, me afecta al presupuesto. ¿En qué impacto? Póngale muy alto. Porque si se dispara, me va a fregar duro el presupuesto. Y duro, ya yo tengo estas cifras en la cabeza. Para mí duro, por ejemplo, es que me incremente el presupuesto más del 20%. O el tiempo, el cronograma, o el alcance, por ejemplo. Un riesgo que me deteriora los productos finales del proyecto, yo lo considero como de muy alto impacto. ¿Sí? Porque me genera un efecto nefasto sobre los productos. Y luego, otra vez, en metodologías ya muy formales, entonces ya cruzamos la probabilidad por el impacto. Una cosa que es relativamente nueva, estoy hablando de unos máximo 10 años, en riesgo. Siempre que uno reconoce el riesgo, lo reconoce como algo dañino, ¿sí? O que todos pensamos en riesgo y dicen, ay, te da una cosa un poquito de la política. Qué susto. Pero en teoría de riesgos hoy también se habla de riesgos positivos. O sea, se habla de amenazas y de oportunidades. Por ejemplo, lo que yo les decía del talento humano. Yo puedo asumir como un riesgo conseguir un talento humano que no corresponde a mí, al perfil que yo requiero, ¿cierto? Pero también podría ser una oportunidad, es decir, que yo me ocupo
preocupe de contratar un personal con un perfil no solamente idóneo, sino de alto rendimiento. ¿Vale? Eso ya pasa de una amenaza a una oportunidad. ¿Sí? O me busco, por ejemplo, cooperantes que son de esos así, que uno nos dice, estos son altamente confiables, metelones, tal, ya paso de una amenaza a una oportunidad. ¿Sí? Esa es la teoría moderna del riesgo, es decir, no solamente quedarse en las amenazas, sino también trabajar las oportunidades. Por ejemplo, lo que estaba hablando ahora. Sí, aquí la universidad, una amenaza son los disturbios, capuchos, pero hay una oportunidad en el talento humano que la universidad tiene, que la universidad no lo aprovecha. Creo yo, ¿no? ¿Sí? Porque aquí hay gente muy buena, de muchísimo nivel, pero yo he visto aquí en los últimos 2 o 3 años cómo Cotizas ha reconocido el titular de Senior, Oscar, y nadie se entera. Nos enteramos los más cercanos a esas personas. Eso es una oportunidad para la universidad. Porque ¿cuántas universidades de la región tienen ese talento humano? Porque esta universidad, ella solo tiene mucho más que todas las otras universidades sumadas. ¿Ok? Eso es una oportunidad. Y que la universidad simplemente no aprovecha, o sea, no genera impacto, porque en las oportunidades el impacto es positivo. En el riesgo, ¿cierto? Como amenaza, el impacto es negativo, me deteriora el alcance, los plazos, lo que sea. Eso es lo que aparece. Pero no ahí, o sea, entre aumentando aquí en la columna 09, ¿cierto? Este va incrementando la probabilidad por la probabilidad. Y este es el impacto, puede ser sobre el alcance o sobre los costos o sobre la tablita que estaba aquí antes. Esta tabla. O sea, si ves que aquí hay unos valores, punto 5, punto 1, punto 2, punto 4, punto 8. ¿Ok? Ahora les voy a mostrar, estos son numéricos, pero lo puedo mostrar, ¿cierto? Cuando son no numéricos, que sería muy bajo, bajo, moderado. ¿Ok? Entonces, yo ya que hice, identifiqué el riesgo. ¿Listo? ¿Qué dice ahora? Establecer cuál es la probabilidad de ocurrencia. Aquí. Con una conjetura, ¿verdad? Y luego, ¿cuál es el impacto con esta tabla? O lo que yo te digo, que les he dicho. El experto dice, no, eso es muy alto. Si esto se dispara en las oportunidades, el impacto más bajo. Ariel, está al revés. No, es que la tabla está puesta así al revés. Esta zona, los que conocen de riesgos, saben que la gente que trabaja en riesgos trabaja con una cosa que se llama la matriz de calor. ¿Sí? La matriz de calor, le llaman así. Sí, calor. Entonces, esto que está aquí son la zona roja, estos son amarillos y estos son verdes. O sea, estos que están aquí son aquellos riesgos que si se disparan me generan impactos que no me das cara. O sea, lo de ahí es la prioridad. Sí. Y estos rojos son los que me ponen nerviosos, como amenazas. Es decir, que cuando se dispara, me pueden afectar el alcance y o los plazos y o el presupuesto y o la calidad o todas las anteriores. Que sea un riesgo muy complicado, ¿cierto? Un riesgo que deteriora el proyecto. ¿Sí? Entonces, fíjate, estas son. Esto, ahora vamos a ver que las estrategias de respuestas dependen de la zona en que termine el estado. Por eso, esto que está aquí es la calificación del riesgo. O sea, por ejemplo, es un riesgo que tiene una calificación del punto 28, con una probabilidad de ocurrencia del punto 7 y un impacto sobre cualquiera de las variables anteriores del punto 4. ¿Ok? Pero estas mapas de calor son muy dependientes de cada organización. Por ejemplo, si uno analiza estos datos son puestos para una organización que es ultra sensible a los riesgos. Si vos ves con valores muy bajos, está en la zona de calor, zona roja. ¿Ok? Con valores muy bajos, ¿eso qué quiere decir? Que es una organización que hace una gestión muy potente y muy fuerte de riesgo. Si yo construyera esta matriz
Para la universidad, probablemente los valores serían muy diferentes. Porque la universidad no es una organización que tenga una gestión de riesgos fuerte. Como la luz, por ejemplo, y nuestra onda. Responsable. Creo que hay una puerta a un edificio y todo el mundo a un centro. ¿Sí? Porque no hay gestión de riesgo. ¿No? Pues, no la conocemos aquí a nivel de personal, no es que se conozca mucho. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, pues en cualquier caso, ¿qué tendría? Pues la universidad tendría su propia matriz de riesgo. Ahora fíjate del otro lado. Del otro lado, esta zona es una zona verde, esta es una zona amarilla y esta es una zona roja. Es lo contrario. O sea, estos que están en zona roja, no le voy a no, sí, pueden ser oportunidades, pero es una oportunidad miserable. ¿Sí? Que no interesa. Pero estos que están por aquí, ¿sí? Son oportunidades que si uno las aprovecha, benefician el proyecto. Eso es lo que yo les estaba diciendo, ¿cierto? Por ejemplo, conseguimos un equipo buenísimo, la gente es camelladora, esos que no se arrugan, que el lunes es festivo, no importa, no, y yo le gané, y no esos que el viernes, dicen, ay, no tengo el miércoles, porque el lunes me voy, el martes estoy cansado, no lo voy a hacer. Eso es una amenaza. ¿Sí? Entonces, pero esto, como te digo, fíjense, les digo, esto es lo de las oportunidades, es una cosa que todavía está en riesgos, está muy importante. Todo el mundo sigue fuertemente obsesionado con el tema de las amenazas. Un ejemplo de tablas que se ponen, voy a mostrarles varios ejemplos. Esta es una tabla donde en el proyecto hay un ejercicio riguroso de gestión de riesgo, donde aparece muchísima información de toda la gestión de riesgos. Ahí está el proyecto y toda esa cosa. Aparecen las mediciones, la probabilidad, cómo se va a manejar médico, el impacto, cómo se va a manejar, la calificación, la probabilidad por el impacto. O sea, yo ya aquí tengo todas las denominaciones. Cualquier persona mira esto y fácilmente dice, si el riesgo, por ejemplo, está como muy alto, es porque la calificación es mayor a 0.5. ¿Vale? Entonces, y luego aparecen las descripciones. Entonces, todos los riesgos, la descripción, ¿se acuerdan que hablaba de unas causas del riesgo? El disparador, por ejemplo, miremos este ejemplo. Descripción. El programa tiene poca aceptación por los empleados. Es un programa, el proyecto tiene un programa que hay que hacer con la gente de la organización. Causa. Se diseña con procedimientos de escogencia poco incluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no le preguntó nada, o no se le va a preguntar nada, o no tiene circulado su vida. ¿Sí? Eso es la causa. Disparador. Empieza la gente a hacer quejas. A quejarse. A mí no me han tenido cuenta, el sindicato manda un comunicado. ¿Vale? Eso es. Entregables afectados a esa situación, implementación del plan carrera. Entonces, es un plan carrera que se va a implementar, pero como la gente no se tiene en cuenta, pues es muy probable que esta situación afecte esa implementación. Probabilidad del punto 3, ¿cuáles son los objetivos que están afectados? El impacto sobre el alcance de tiempo, costo y calidad. La probabilidad por el impacto me da 0.24. Se califica como un tipo de riesgo moderado. ¿Ok? Entonces, ahí que he hecho yo, lo que ya les he dicho. He identificado el riesgo, ¿cierto? He calificado el riesgo y lo he priorizado cuando yo digo que es un riesgo moderado. ¿Qué me le faltaría aquí? La respuesta. ¿Cuál es la respuesta que le vamos a dar a ese riesgo? Esa es una manera. Otra forma, esta es la que no suelo usar por lo que ya les decía, puro juicio térmico. ¿Ok? Que es mucho más sencillo para la mayoría de los proyectos que manejamos, el tipo de proyectos que manejamos nosotros. ¿Vale? Que están entre proyectos y macroproyectos. No nos metemos con mega proyectos.
proyectos que son mega proyectos, donde estamos hablando de muchísimo dinero, les decía que se hace mucho rigor porque hay muchos recursos a los que están comprometidos o debería de hacer. La mayoría de los proyectos que yo manejo, lo que utilizo es una tablita así. Es decir, la probabilidad la califico o la calificamos si somos varios, como alta, media, baja. El impacto, ya saben el impacto sobre qué sí o qué. Alcance, plazo, resuelto o todos los anteriores. Y entonces la calificamos así. Y establecemos una relación entre ellos. Por ejemplo, si la probabilidad alta por impacto alto lo calificamos como muy alto. O la probabilidad alta por el impacto muy bajo lo calificamos como bajo. ¿Vale? Y esto es lo que marca mi zona de calor. Entonces yo puedo poner que estos dos son rojos, este es amarillo y este es verde. ¿Sí? ¿Vale? Así está. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa cuando yo... Bueno. Creo que por al final está una tablita ya más completa con más. Usando estos análisis que ya son más de tipo numérico. Muy expertos que hacen ahora. ¿Qué sigue? Tengo que definir la respuesta al riesgo. Entonces, aquí hay una serie de cosas que son importantes, ¿cierto? Uno, todo lo anterior de calificar el riesgo o priorizarlo es para establecer cómo vamos a responder a ese riesgo. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de respuesta que vamos a utilizar para ese riesgo? Y ese tipo de respuesta es muy importante porque ese tipo de respuesta significa, ojo con esto, pero está rayado, ¿sí? Significa recurso. Todos los riesgos que yo identifico, así sea un riesgo de bajo nivel, de baja calificación, implican recursos para responder a los mismos. ¿Estamos? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a mirar las estrategias. En proyectos tenemos 4 tipos de estrategias de respuestas a amenazas, ¿no? Aquí no vamos a ver las oportunidades. 4 tipos de respuestas al riesgo. Evitar el riesgo, transferir, mitigar y aceptar. Estas 3 respuestas a riesgos negativos o amenazas son respuestas que se utilizan para aquellos riesgos que se han calificado en la zona de calor rojo. ¿Sí? O sea, cuando yo tengo un riesgo que yo le he calificado, el nivel que le he dado, la calificación que le he dado, por ejemplo, es alta o muy alta, yo tengo que utilizar una de esas respuestas. 1, evitar, o sea, eliminar las causas del riesgo. Eso es evitar. No permitir que el riesgo ni siquiera, ni por un solo instante, pueda. ¿Vale? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros todos sabemos que si yo me voy para el centro de Cali, para la 10ª, y toda esa zona por allí, la probabilidad de que me asalten es muy alta. Y el impacto, hay que saber, ¿sí? Que me puede costar hasta la vida. ¿Ok? ¿Qué hacemos nosotros? A veces transferencia. Te compro lo que necesitas. Le estás transfiriendo el riesgo más. Evitar, no vas. Para allá no vas nunca. ¿Vale? Eso se llama evitar. ¿Listo? Primera opción. La segunda opción, o por ejemplo, en el caso que hablábamos, ¿cierto? Yo sé que en este proyecto es muy sensible al talento humano que contrata. Entonces, ¿yo qué hago allí? Me pagan la raya
y me pongo quisquilloso con el talento humano. Porque yo sé que mis resultados dependen mucho de ese talento humano. ¿Vale? Por ejemplo, yo tengo que comprar un equipo para el proyecto. Yo sé que la universidad tiene unos plazos, un equipo que se va a importar. Yo tengo que evitar que eso ocurra. ¿Eso qué hace? Que yo con tiempos muy prudentes hago las solicitudes, no sé qué, no sé cuál, porque voy a evitar ese riesgo toda la. Transferir, el ejemplo clásico es ese, ¿cierto? Que se llama un amigo sin un amigo, ¿no? ¿Sí? Transferir, típicamente lo que hago es que yo no, el riesgo lo asumo el riesgo, pero hay un tercero que se implica con ese riesgo. Claro, es una forma indirecta de transferir. ¿Entiendes? Pero las típicas son las pólizas. Entonces, usted va a contratar a alguien aquí, el contrato sube de 40 millones, y una persona que la universidad le hace un contrato por encima, creo que de 45 millones, lo obligan ya a comprar unas pólizas. ¿Ok? ¿Vale? Y si ese contrato implica anticipos, otras pólizas. O sea, la universidad ya tiene definidas allí. Esas pólizas, ¿qué son? Una transferencia de riesgo. Es decir, ustedes saben que una póliza, un seguro, una póliza, en últimas es un crédito. O sea, cuando yo compro una póliza, a quien me está vendiendo la póliza me está haciendo un crédito. Por eso, el análisis, cuando uno va a adquirir una póliza, es igualito a como si usted fuera a prestarles esa póliza. ¿Ok? Igualito. Yo voy a hacer un análisis. Y si ese análisis de crédito no les da, no le emiten la póliza. ¿Ok? Transferir. Y mitigar, ¿qué significa? Que yo voy a hacer algo para si el riesgo se dispara, los efectos sean lo menores posible. Entonces, ¿eso qué hace la universidad? Dice, venga, voy a reforzar la estructura. Yo no puedo evitar que hagan sismos. Una pregunta de hacer. Dime. Ahí está. Pregunta, Viviana. Es un costo indirecto, o sea, si lo que están haciendo es que están contratando a la universidad como ejecutora del proyecto, tiene que comprar esas pólizas, entonces la universidad la tiene que meter como costos indirectos. Pero fíjate, ¿qué pasa cuando soy yo, Universidad del Valle, voy a contratar? A mí, por ejemplo, la Universidad del Valle me contrata, ¿cierto? Y cuando los contratos que me ha hecho pasan de un cierto nivel, la universidad me obliga a comprar a mí unas pólizas. Esas las cargo yo con mi bolsillo. O sea, eso no son costos para la universidad, son costos para mí como contratista. ¿Ok? Siempre el contratista tiene que cubrir esos costos. Pero si el contratista es el ejecutor directo, lo mete entre esos costos indirectos. Si es un contratista menor, tiene que asumir esos costos de subversión. ¿Ok? Bueno, entonces está mitigar, que les decía que con lo que estoy bajando es la probabilidad o principalmente el impacto. Es decir, que si se dispara el riesgo, no me afecte de una manera importante el alcance, sean los productos, o el tiempo, o el presupuesto. Estos tres tipos de estrategias, cuando uno las identifica, hacen parte de los costos indirectos. ¿Sí? Ya les estaba dando un ejemplo. Si yo, por ejemplo, para evitar que ocurra eso que estábamos conversando antes, el ejemplo, lo leímos ahora, que se va a hacer un plan carrera, pero la gente no se ha tenido en cuenta. Entonces yo voy a evitar que eso ocurra. ¿Qué hago yo? Mucha sensibilización y socialización. Era lo que yo les decía, que ahí yo contrato comunicadores, ¿cierto? Pero eso no se lo puedo cargar directamente a los productos. ¿Qué hago? Lo pongo como un costo indirecto. ¿Ok? Lo asumo como un costo indirecto. O tengo que comprar unas pólizas, que es el caso que hablamos de la universidad como ejecutora. La universidad lo pone como costos indirectos. ¿Sale?
Cualquiera de estos tres que usted tenga que hacer allí, los pone como costos indirectos. Tiene que costearlos. Aquí hay ejemplos. Tácticas directas para evitar la incertidumbre, reducir el alcance o cambiar el alcance, adoptar una aproximación familiar en lugar de una innovadora, el uso de metodologías o tecnologías que ya están probadas, la redundancia en el diseño, eso lo usan mucho los civiles, cuando hacen diseños de puentes y hacen diseños redundantes, extender el programa. Siempre esto de extender el programa, ojo que todos tenemos una tendencia a cuidarnos la espalda, ¿cierto? ¿Qué significaría, por ejemplo, ahí extender el programa? Usted dice, esta actividad o esta tarea dura 20 días, pero ¿sabe qué? Le voy a poner 25 días, porque estos desgraciados no sirven. Y yo ya sé que eso va a tomar más tiempo. ¿Saben qué va a pasar? Que la tarea va a durar 25 días, si no 30. ¿Ok? Por una ley que se llama la ley de Parkinson, ¿se acuerdan que ya se la expliqué? O la ley del estudiante. Si yo le digo a una persona que tiene 10 días para hacer algo, lo va a hacer en 10 días. Si yo le digo que tiene 15 días, lo va a hacer igual en 15 días. Todo lo hará o el día 9 o el día 14 dependiendo. Y hay otras para eliminar la incertidumbre en momentos iniciales, por ejemplo, una buena clarificación de requerimientos, una buena definición de objetivos, tener buena información sobre el problema para plantear una buena solución, la comunicación que ya les decía y evidentemente la experiencia, ¿cierto? Por eso la experiencia se paga, ¿sí? Esa es la diferencia cuando uno contrata a una persona de poca experiencia a una persona que ya tiene experiencia. Estos son estrategias para eliminar los riesgos. Para transferir lo clásico, seguros, responsabilidad sobre terceros. Esto también es una póliza, ¿cierto? Donde yo contrato a alguien que va a contratar a otras personas y yo le pido una póliza de pago de seguridad social, etc. Los bonos de estímulo o de desempeño, las garantías, instrumentos financieros. Por ejemplo, aquí es una forma de contratación. Esto fue el ejemplo clásico de esta refinería, ¿cómo se llama? La de Cartagena, Reficar. Reficar se contrató sobre precios fijos, o costo fijo también, o llave en mano. Y luego estos sinvergüenza modificaron eso a costos reembolsables. Los costos reembolsables es que usted va gastando, convence a la interventoría me convence a mí y yo le pago a usted. Es un proyecto de $4.000 millones, terminó costando $8.000 millones. Primas de riesgo, etc. Estos son de transferencia. Y de mitigación, adoptar procesos menos complejos, más conocidos, escoger mejor a los proveedores, desarrollo de prototipos. Estas son estrategias. Piensen que en todos los casos, tengo que incluir recursos para atender esta cosa. Y finalmente, la aceptación. ¿Qué riesgos los manejamos como aceptación? Los de baja calificación. ¿Ok? Riesgos de baja calificación, los aceptamos. Esos son los que quedan en el presupuesto como costos imprevistos. ¿Sí? Entonces ahí están, ¿cierto? Planes de contingencia. No tenemos ninguna capacidad de saber cuándo va a temblar ni cuál va a ser ¿cómo se llama? La ubicación de ese temblor en la escala, ¿cierto? ¿Vale? No lo sé. Yo no sé qué va a generar eso. ¿Qué es lo que hacemos? Planes de contingencia, que es lo que les decía. Corran por aquí, brinquen aquí. Esos son planes de contingencia. Y todo esto es lo que finalmente se cubre como costos imprevistos. Al final, ¿qué tengo? Mi lista de riesgos actualizadas.
vuelvo y le digo, organizaciones organizadas van generando una lista de riesgos que permanentemente se actualizan. Ojo que eso hace, por ejemplo, que encontremos algunas dificultades como lo que pasa hoy en proyectos. Los que trabajan en regalías, y si alguno de ustedes trabajó en regalías en los primeros proyectos que se aprobaron, hoy las condiciones son muy diferentes. ¿Por qué? Porque el sistema ha ido aprendiendo y sobre el camino va ajustando y ajustando y ajustando de cosas que antes las permitían ir más alegremente, iba por el vida, ¿sí? Y hoy no, pasa mucho más apretado. Los planes de contingencia, el plan del proyecto que se afecta con esto y acuerdos de todo tipo. Y este era el ejemplo que les decía final, ¿cierto? Un par de ejemplitos finales. Piensen que aquí, nosotros en el anterior les mostré hasta la calificación, ¿cierto? Un riesgo muy alto. Y luego aparecen estas columnas. ¿Quién es el responsable de manejar ese riesgo? Como este está calificado como muy alto, el director del proyecto. Riesgo que una calificación muy alta no lo puede soltar ahí a que te lo maneje cualquiera. ¿Sí? El plan de contingencia o la respuesta que le vas a dar a ese riesgo, mitigar o lo que sea, el responsable de la respuesta y la revisión de cómo vamos con ese riesgo permanentemente. Entonces ya ven, esto es una cosa mucho más elaborada que se utiliza en proyectos que tienen un ejercicio de gestión de riesgos muy desarrollado. Y esta es la que yo utilizo para la inmensa mayoría de mis proyectos. Entonces otra vez que aparece mi tablita, ¿sí la ven? El objetivo, las actividades, el costo de esa actividad, los supuestos, ¿se acuerdan? Que yo, por ejemplo, esta actividad, implementar políticas de calidad, supuesto que me apoyo para hacer esto. La gerencia general está dispuesta a liderar la implementación. Ese es mi supuesto. Pero yo ya conozco ese gerente y yo sé que él no le va a jalar a eso. Aunque tendría que meterse, ponerse las botas, no se las va a poner. Entonces yo digo, ¿qué genera esto? Que este supuesto no se me cumpla, políticas de calidad escritas y no implementar. ¿Qué me estaría afectando esto entonces? Alcance. ¿Ok? Probabilidad de ocurrencia, media. Impacto muy alto, calificación alta. Respuesta, evitar el riesgo. ¿Cómo lo evita? Respirándole en la oreja al gerente. ¿Ok? Entonces, esto es tiempo del director del proyecto que va a tener que dedicarle al gerente para que el gerente asuma el rol que le corresponde. ¿Vale? De cara a esto. Si ven que este, por ejemplo, es una forma de desarrollar esto mucho más simple que este. Esta es mucho más elaborada que se hace para proyectos con una cierta complejidad. Esta es la que yo le recomiendo para la inmensa mayoría. Es decir, pilas. Un proyecto, por más sencillo que sea, necesita que se le gestionen los riesgos. Como tal, tengo que tener recursos disponibles para eso. Este ya es con su matriz de calor. Y hasta ahí. El jueves, ¿qué van a hacer ustedes? A las 7 de la mañana tienen una cita para que vean cómo con algunas herramientas se construye el presupuesto 3 y especialmente el presupuesto tipo 4. ¿Vale? La siguiente semana, el martes, tienen clase conmigo, que también hay que programarla aquí porque tengo clase a las 5. Perfecto. Entonces, sí, el martes tenemos cita aquí y el martes vamos a ver ejecución, seguimiento, control y cierre, y el jueves taller de seguimiento y control con valor ganado.